No, sí, es un tema que está desbordado completamente en este momento en el país. Los índices de criminalidad y delincuencia han crecido enormemente, causando mucho miedo en la población y sobre todo en sectores que antes eran considerados seguros, en donde ya el crimen y la delincuencia está penetrando poco a poco, creando miedo también en ciudades que, como te digo, antes eran muy seguras, pero que hoy poco a poco va ganando terreno. ¿Qué ciudades eran seguras antes? Bueno, nosotros hemos hecho un ranking de ciudades seguras. Lo encabeza Magdalena del Mar, que tiene la menor percepción de inseguridad ciudadana, seguido por San Isidro, que es uno de los distritos también que hasta el momento es seguro, a pesar de que han habido algunos robos y asaltos en las últimas semanas. Tenemos la Municipalidad de San Borja, la Municipalidad de Miraflores, la Municipalidad de Jesús María y la Municipalidad también de San Miguel. Registra una serie de asaltos también, pero es menor que lo que ocurre en San Martín de Porres, menor que lo que ocurre en el Agustino, por eso te digo. Pero también está ligado al número de efectivos policiales que se tiene destinado para cada municipalidad, ¿no? Para cada distrito, claro. ¿No? Esto va a depender del número de efectivos policiales y de serenos por kilómetro cuadrado, el número de motocicletas y además de vehículos que están destinados para el patrullaje. Entonces, todo eso va a depender básicamente además del número de cámaras de vigilancia que tengan y si estas cámaras tienen algún software de reconocimiento facial o de inteligencia artificial, ¿no? Que eso es lo ideal a fin de poder contar con tecnología que permita detectar en tiempo real los delitos que se cometen. ¿Cuánto invierta cada alcalde en su jurisdicción para justamente ellos hacer frente a la inseguridad? Bueno, hay inversiones, por ejemplo, hay distritos que están haciendo su centro de operaciones, hay que no lo tienen en este momento, hay otros, por ejemplo, San Juan del Lurigancho, que ha recibido 20 millones de soles para comprar cámaras de biovigilancia. El Callao está implementando un proyecto también de 20 millones de soles para hacer centros de operaciones, 4 centros de operaciones en el Callao, integrados con 1000 cámaras. Entonces va a depender justamente la inversión, los fondos, que normalmente los da el Estado, y si esos proyectos son financiados vía obra por impuestos o con recursos propios de la municipalidad o a través de un fondo, el Fondo Especial de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior. Ahora, ¿cuál es el trabajo que tiene que hacer un alcalde con respecto a diversos temas? Pero vamos a abocarnos a lo que es la inseguridad ciudadana. ¿Cuál es el trabajo que debería hacer de manera articulada? Porque vemos que en algunos distritos se da justamente la figura que usted plantea, que hay distritos que tienen mayor protección a su jurisdicción, que tienen mayor inversión, que tienen un desarrollo mejor de software, qué sé yo, para proteger justamente a sus vecinos, y porque hay otros donde parece que la delincuencia ha hecho ya un nicho. Hablamos del Cono Norte, porque no es solamente un caso, son varios casos que se da en Caraballo, que se da en Comas, el secuestro que finalmente termina, en este caso, sucumbiendo a la familia ante el pedido de los delincuentes, porque la policía viene a ser como un espectador. Efectivamente, básicamente, por ejemplo, distritos como San Martín de Porres, Caraballo, Comas, son distritos que en este momento tienen una capacidad reducida de vigilancia, tanto policial como de serenos. Tienen pocas unidades, son distritos muy grandes, con pocos recursos además que tienen para poder invertir en temas de seguridad, porque hay que decirlo, son distritos que tienen altas tasas de morosidad y que los alcaldes hacen siempre esfuerzos para poder, obviamente, tratar de cumplir las necesidades del distrito, que son recolección de residuos sólidos. Muchos de ellos tienen problemas de recolección de basura, que son el tema del barrido de calles, áreas verdes y la parte del ornato público y también el de la seguridad. Entonces, distritos que no recaudan y no tienen dinero, obviamente están condenados a ser distritos con mucha informalidad además. ¿Solo es eso o es la falta de repente de trabajo articulado? Porque todo alcalde conoce su distrito. Un alcalde conoce cuáles son las zonas rojas, cuáles son las zonas más calientes, más peligrosas. ¿Por qué este tipo de asaltos, que no solamente al paso, o sea, donde ya parece que han hecho su nicho los delincuentes, ¿por qué que se permite que esto se da? Porque ¿cuál es el problema ahí principal? Primero que hay un tema de impunidad, ¿no? Delinques, robas, no pasa nada, te detienen, te liberan a los 2-3 días, malos fiscales, malos jueces, liberan a estos delincuentes, entonces se vuelve en un círculo pues vicioso, lo que lo llamamos puerta giratoria.
entran por una puerta, salen por la otra inmediatamente. Y esto básicamente... Una y otra vez, ¿no? Porque no son, claro, digamos, de manera gente repetitiva. que recién está... Y ¿no? esto... No son pirañitas, ¿no? Estamos hablando acá de gente que ha pasado a un penal, a otro, y no sabemos cómo salir. Así es. Y eso básicamente tiene una palabra llamada corrupción. La corrupción también es algo que está afectando directamente con el tema de la inseguridad ciudadana, porque son estos criminales que tienen todo un staff de abogados, jueces o fiscales a su servicio, en los cuales rápidamente salen libres a pesar de las pruebas encontradas. Entonces, esto urge una reforma total, tanto del Ministerio Público como también del Poder Judicial, ¿no? Para poder tener realmente operadores de justicia que no estén contaminados con el crimen organizado. Lo mismo para el tema de la policía. Ahora, tenemos un nuevo ministro. Él ha prometido muchas cosas, ¿no? La principal le ha dicho que quiere atrapar a Vladimir Cerrón en tema político, por ejemplo, que causa mucha suspicacia porque Vladimir Cerrón es un prófugo de la justicia bastante peculiar, ¿no? Él tuitea, él transmite en vivo, él publica en el Facebook, un prófugo bastante extraño, da muchas luces. Es muy difícil, ¿cree usted, atrapar a un personaje como Vladimir Cerrón? Yo no creo... con toda la inteligencia que tiene la Policía Nacional. Yo no creo que sea difícil. Yo creo, en principio, de que así como ocurrió en la era Castillo, que tenía protección de malos oficiales, el señor Cerrón debe tener protección todavía. No sé si de la policía peruana, pero al menos se especula de que la inteligencia cubana, que está presente en el Perú, estaría brindándole protección a Vladimir Cerrón. ¿Y no este gobierno? No. Evidentemente, porque el señor Cerrón sabe mucho y comprometería mucho a la presidenta de la República, ¿no? Con lo cual hay mucha suspicacia respecto a que si este gobierno la estaría protegiendo, así como hizo el presidente Castillo. Recordemos que este es un gobierno muy debilitado, con una aprobación del 5% de acuerdo a las encuestas de CIT, Opinión y Mercado, y que... Casi en el margen de error. Ya. Casi en el margen de error. Un mes más que cae y tiende a cero. Ni Alejandro Toledo, creo. No, Toledo llegó a 7%, pero faltando 6 meses para que se vaya. Acá estamos hablando de que estamos en 5%, faltando 1 año y medio para que se vaya la presidenta, con grandes problemas en este momento de corte estrictamente de cosas superfluas, de operaciones innecesarias en un momento de crisis económica y de extrema pobreza, en alhajas y joyas que vistieron a la presidenta en momentos, además, en que el país estaba desbordado por la delincuencia, con lo cual esto hace, pues... ¿no? No, completamente. Yo creo que la presidenta debe dar una explicación en el Congreso de la República sobre lo que ha pasado. Tiene, me parece que más de 30 días en silencio, 42 días en silencio. Sí. Pero ahora tiene su vocero, pues. Tiene el señor Hinojosa, Frei Hinojosa. Una figura que han querido imitar a los Estados Unidos, pero que obviamente... se rompe porque el señor Hinojosa tiene problemas y denuncias cuando estuvo en Caliwarma. Entonces eso básicamente pues hace que la imagen de vocero no exista, porque además será contratado como un asesor. Dice que no cobra, cosa que es difícil de creer, o sea, porque de repente nos está contando bien la historia. Probablemente este cargo a Don Obren que él dice que tiene que de ser vocero. Porque lo acusaron de ganar 25.000 soles, ¿no? Pero los 25.000 soles seguramente lo cobra por asesoría, ¿no? Porque nadie va a tener ese trabajo, nadie va a cargar con un gobierno tan desprestigiado a cambio de nada, ¿no? O sea, es difícil de creer. Evidentemente, fíjese, André Sen, el premier, ha salido a decir que el único vocero es él, ¿no? Entonces ahí hay también una pugna. Sí, hoy día lo ha dicho. El único vocero del gobierno soy yo. Entonces ya ahí hay una pugna, obviamente, entre quién va a ser el vocero de la presidenta. O si es que de repente, ¿no?, le van a dar forato, ¿no? Porque el señor Hinojosa como que no llega a conectar, ¿no? Porque uno ve, por ejemplo, la figura en Estados Unidos, es un vocero más canchero, ¿no? Lo que pasa es que un vocero tiene que tener una trayectoria política, profesional, académica, visible. Entonces, el señor Hinojosa ha aparecido de la nada, de ser un funcionario, digamos, amigo de un programa, ¿no? Claro, amigo, ¿no?, que obtuvo un puesto de trabajo por conocer a Dina Boluarte cuando era la ministra, y se vuelve ahora en un vocero presidencial, que yo creo que esa figura
en los próximos días se puede extinguir, me Es lo más parece. seguro, ¿no? Porque ha quedado muy grande, digamos, el cargo. Sí, ha quedado Además, muy grande, no es propio del Perú, digamos que son tradiciones, costumbres foráneas, pero no es propio del Perú. El peruano lo que quiere es ver a sus representantes que respondan, ¿no? Y más aún si a una presidenta como la que tenemos actualmente, que está no solamente en un caso, ¿no? Porque no hablamos solamente de un casito, hablamos de varios casos, que si uno empieza a investigar por aquí y por allá, llegamos de alguna manera a la señora Dina Boluarte. Entonces, que la presidenta Boluarte tenga un silencio de 42 días en medio de una situación bastante álgida que vive el país, porque probablemente esta crisis política no la hemos vivido del punto en que tenemos ahora. El nivel de desprestigio creo que es total, no solamente del Congreso, que se le acusa al Congreso de sostener un gobierno totalmente desprestigiado o que no trabaja en todo caso, ¿no? Y inmiscuido en cosas que son bastante delicadas. Así es, efectivamente. Es un gobierno débil y que la señora Dina Boluarte tiene que dar explicaciones al país para, obviamente, crear consensos, tener una estrategia integral de seguridad ciudadana que no la tenemos hoy y asumir ese liderazgo que necesita el país, porque estamos sin rumbo. ¿Basta solamente con que ella responda a la prensa? Porque ella, en las pocas veces que ha salido en los últimos días, tiene un discurso que es bastante... no sé si contradictorio, pero la presidenta está convencida que va a llegar al 2026. Ella está completamente convencida, lo ha dicho también el propio Gustavo Adrianzen, que no están solos, que tienen amigos en el Congreso, también lo dijo la presidenta, están convencidos de eso, pero sin embargo no escuchamos respuestas de parte de la presidenta. Cada vez que se le pregunta algo con respecto a los temas que se le investigan, con respecto al hermano, dejen de difamarlo. Primero decía que no participaba ni siquiera con una pestaña, después con todas esas investigaciones y revelaciones en torno al operativo que estuvo también integrado por el coronel Harvey Colchado, dice que es una difamación. ¿Basta solamente con que la presidenta salga, hable y siga con un discurso que evidentemente no se contrasta con la realidad, o es que ya debería darse desde el Congreso de la República alguna iniciativa para vacar a la presidenta, adelantar a las elecciones y cambiar este panorama que tenemos? Bueno, eso no va a ocurrir hasta que obviamente... Porque la presidenta hoy tiene aliados, tiene dos bancadas aliadas, Fuerza Popular y Alianza para el Progreso, que sostienen a este gobierno y esa figura yo no creo que se va a dar, ¿no? Lo que sí deberían es entrar en un consenso para que al menos vaya a decir su verdad al Congreso de la República, que creo que eso sería, ¿Son esas dos bancadas? Sería lo mejor. Renovación. Bueno, a eso hay que sumarle, obviamente, es que son las bancadas más grandes, pues, ¿no? Que son las que sostienen, ¿no? Luego a esto se suma, obviamente, Renovación, se suma Avanza País, y tendrás algunas otras bancadas por ahí, o votos aislados de otras bancadas, pero básicamente esto es lo que lo sostiene, y que yo creo que es muy complicado que la vaquen al menos en estos meses. O sea, no antes del 28 de julio de 2025. No, es un escenario muy complicado a pesar de la baja popularidad y a pesar, digamos, de las evidencias, ¿no? De las evidencias. Justamente eso iba, el a eso punto, me refería. yo sí considero algo muy grave que alguien se vaya a hacer una cirugía estética sin informar. Sin pedir permiso al Congreso, ¿no? ¿No? O sea, claro, teniendo en cuenta que ella no tiene informar, vicepresidente, ¿no? Y dejando 12 días el país a la deriva, ¿no? Con el señor Otárola, que era el premier, y ahí vemos las consecuencias de la extrema pobreza, de la inseguridad ciudadana y obviamente del desorden que tiene el país. Pero el Congreso no le ve nada. El Congreso, porque porque el Congreso son retoquitos, déjenle que se quiera hacer. Porque lamentablemente el nivel de congresistas es muy, pero muy bajo. O sea, tanto a nivel político, a nivel de valores, es uno de los peores congresos que tenemos hoy día, con grandes excepciones. Hay parlamentarios que obviamente merecen mi respeto y que digamos, reflexionan. Sin embargo, la gran mayoría está en ese cargo por un tema económico, más por un sueldo que por el servicio al país. Entonces hay demasiados intereses personales como para dejar el Congreso antes del 2026. Ahora, si el caso de ausentarse unos 12 días, tal como lo denunciaba Hildebrand en sus 13, hacerse los retoques, porque más allá del tema estético, porque eso creo que hay que dejarlo claro, que ella puede hacerse lo que quiera en su cuerpo, el asunto es que ella es la presidenta, ella no tiene vicepresidentes, y hay ciertas normas que ella se ha saltado, ¿no? No ha pedido permiso al Congreso, no ha informado al país, y cuando se le hace una consulta nos dicen, no, ella nunca se ha ausentado, ella nunca ha pedido descanso médico, o sea, algo que es
es a todas luces evidente que la presidenta habría incurrido en una infracción constitucional que merecería en todo caso el pronunciamiento de parte del Congreso. Pero si vamos a otros casos que también le involucran, el tema Rolex, sus respuestas ante la consulta de la prensa y también la indignación popular. Bueno, obviamente respuestas poco creíbles. Creo que el libreto de que es su Waiki, además ridiculizado en redes sociales, ¿no? Que eso ha sido memes, pero no solamente en Perú, sino en todos lados. Todos lados. Creo que necesita la presidenta asesores de imagen que puedan dar también el soporte y las respuestas correctas en un momento de crisis tan complicado como el país. De repente no es muy buena alumna. No, yo creo que la presidenta tiene todo pero tiene gente mediocre, pues. Gente mediocre. Gente que en su vida ha asesorado ni a un alcalde y ahora asesora a un presidente, ¿no? Porque son amigos de Dina Boluarte. Por supuesto. Y ellos son que le soplan al oído. Y ella le hace caso. Lamentablemente la señora tiene limitaciones. Tiene muchas limitaciones. O sea, digamos que no conecta con las masas. Es de la escuela de Pedro Castillo. Pues, pero Pedro Castillo, de alguna manera, si se da cuenta, Pedro Castillo de alguna manera ha sido sindicalista, dirigente. Sí, pero Pedro Castillo... Pésimo para la prensa, como Dina Boluarte. Pero Dina Boluarte tampoco ni las masas. Cuando escuchan, jalaron el pelo, la quieren zarandear cada vez que está en un acto público, se va a Arequipa, prefiere volar por toda Arequipa y evitar el contacto con el público. O sea, tenemos una presidenta distante, una presidenta que no responde a la prensa, que no responde el escrutinio popular y que sigue un discurso o un libreto que a todas luces no es creíble. Y su situación penal se va agravando mucho más. Y claro, en medio está lo que pasa es que ella no es consciente que después de que termine su periodo, lo que le espera es un vía crucis. Un vía crucis muy complicado y que ya lo hemos visto en otros presidentes. La diferencia incluso de otros presidentes es que la señora Dina Boluarte al día siguiente que deje el poder no va a tener aliados. La izquierda, que es la que la lleva, no la detesta. Y la derecha no la va a proteger después del 28 de julio sin poder. Entonces se va a quedar sola. Es una presidenta que se va a quedar sola. ¿Ella lo sabe? ¿Usted cree que ella asume esa realidad o es que ella está convencida? Dicen que la presidenta peca de ingenua o de inocente al pensar que el apoyo que le dan las bancadas en el Congreso, entre ellos APP, le hace creer que esto va a significar un apoyo hasta que ella deje el gobierno, posterior a que deje el gobierno. Bueno, yo creo que después que deje el poder, ahí se ve justamente quiénes son tus amigos, ¿no? Porque una vez que tú pierdes el poder, la soledad es la que te acompaña. Y eso es lo que le espera a la presidenta Boluarte. Largo, ¿no? Y bueno, es lamentable porque no está haciendo los correctivos necesarios. Creo que ella tiene que hacer correctivos necesarios y sobre todo lo primero que debería hacer es dar una disculpa pública al país, ¿no? O sea, dar una disculpa pública al país. No puede ser que alguien esté completamente alhajado, lleno de oro, de Rolex, en medio de tanta pobreza. O sea, eso es una burla a las clases económicas más necesitadas de este país. Y además que también en el caso de Rolex, que se destine millones y millones de soles para la construcción de un estadio y no para las carreteras, en el caso de Ayacucho, que vimos donde ha ocurrido lamentablemente ese fatídico accidente hace solamente unas semanas. O sea, la importancia que se le da a esas partidas presupuestales que fueran incrementadas en favor de la región del señor Oscorima. O sea, eso es algo que se puede contrastar, algo que es trazable. No, sí, por eso te digo, lamentablemente la presidenta Boluarte no está bien asesorada, tiene malos elementos a su alrededor y eso poco a poco la está haciendo que ella esté entrando en un hoyo que no va a tener forma de escapar. O sea, es un hueco que ella se va hundiendo cada vez. Entonces, es lamentable porque al Perú le están pasando cosas buenas este año a pesar de la inseguridad, ¿no? Vamos a inaugurar el Puerto Chancay, que eso es algo extraordinario, que nos pone en ser un hub en Sudamérica en temas de marítimos y de comercio hacia China. Vamos a inaugurar uno de los aeropuertos más importantes de Sudamérica también, que se inaugura en breve. Entonces, estos beneficios económicos que vamos a lograr
no se ven y no van de la par con el tema político. Eso es lo lamentable, ¿no? Ahora, ¿eso afecta a las inversiones? O sea, esta inestabilidad política que tenemos actualmente, una presidenta muy desprestigiada, no solamente en su país, también en el exterior, las giras que ella ha hecho, las actividades que ha tenido en el exterior, no han sido, digamos, del todo favorables para la imagen del gobierno y sobre todo para la comunidad internacional. Entonces, ¿esto afecta directamente las inversiones, la baja calificación que tiene el Perú? No, por supuesto. Afecta directamente a las inversiones el tema de la inseguridad ciudadana, que es producto, lamentablemente, de la falta de liderazgo del presidente de la República. Afecta directamente a las inversiones porque la inestabilidad política hace pues que las agencias económicas no recomienden al Perú como un país para invertir, por el cambio, obviamente, de reglas de juego que puedan haber en el camino, por los bloqueos de carreteras o por los paros que existieron al inicio de su gobierno. Entonces, esto va creando un clima, lamentablemente, de crisis permanente y de recesión. ¿Y qué estamos hablando de una recesión? Estamos hablando que es un país que está paralizado completamente y que hay mucho más gente pobre de lo que había antes, que hemos visto. Hemos retrocedido 15 años en el tiempo por malas políticas, pero no es culpa necesariamente de la presidenta Boluarte. Esto viene ya de gobiernos anteriores. Recordemos pues que esto viene desde Ollanta-Humala, o sea que comienzan a tomar malas decisiones, comienzan a irse inversiones. Esto, lamentablemente, hemos tenido 6 presidentes de la República en los últimos 5 años, algo totalmente... yo diría que superamos a lo que pasó en Ecuador en una década en que cambiaban presidentes a cada rato, un clima de inestabilidad permanente que está obviamente pasando la factura, sobre todo a las clases populares, que son las que hoy están sufriendo. Y en medio de este panorama, ¿qué es lo que le espera al Perú con respecto a temas electorales? ¿Quiénes son los que finalmente están aprovechando esta inestabilidad política, este desorden que vemos, este apoyo o acuerdo tácito entre el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo, que evidentemente impacta y genera indignación en la población, que no porque no salga a las calles la gente no significa que no es consciente de lo que está pasando con sus líderes? ¿Esto cómo beneficia a ciertos personajes que en algún momento van a salir ya a participar de las elecciones? Bueno, hoy tenemos un país fragmentado políticamente, casi 21 organizaciones ya inscritas, 30 organizaciones que se van a participar, ¿no? Hay 9 que están en proceso, una fragmentación terrible, lo cual hace pues que el electorado esté completamente confundido por quién votar en un momento de crisis que ya lo hemos mencionado, económica, política y social, en la cual un radical puede llegar a Perú, que ya está acá, pero puede llegar al poder, un radical, y es el que podría inclinar la balanza hacia un lado y caer en más populismo. Ahora, pero ellos no nos están llevando a eso. O sea, la propia política, sus propios representantes, las propias organizaciones, ¿no están llevando al Perú a este panorama muy sombrío? Nos están arrastrando porque en Perú además hay una enfermedad que tienen todos los políticos, que es todos quieren ser presidentes. O sea, todos se creen que han sido predestinados, ¿no? a asumir el cargo, el Mesías, ¿no? Entonces, lo decía señora Acuña, ¿no? Que le decía, solamente me falta ser presidente del Perú, que lo consigo toda la vida. Entonces, fíjate, yo creo que el país requiere hoy que los líderes políticos reflexionen, hagan alianzas. Yo creo que es muy importante las alianzas entre partidos políticos, enfrentar al gran enemigo latinoamericano, que es el socialismo venezolano que se ha exportado a América Latina. ¿Hay presencia del socialismo venezolano aquí? Hay presencia. Bueno, o sea, esta narrativa de que todo lo que está pasando en el Perú, sobre todo lo malo, viene de Cuba, viene de Nicaragua, viene de Venezuela. ¿No basta con todo lo que hay acá? O sea, no basta con reconocer que tenemos una presidenta que está inmiscuida en casos bastante gravísimos, bastante graves en realidad, probados, porque la Fiscalía ya está a punto de presentar una denuncia constitucional en contra de la señora Boluarte. Y lo que pasa en el Congreso de la República, partidos, bancadas que están más preocupadas en sacar leyes a favor de ellos o empresas que de alguna manera están ligadas a sus partidos, y un copamiento de ciertas instituciones que son importantes. ¿No basta eso o es necesario seguir con esto de que viene todo de afuera y de afuera? No, es que evidentemente todo esto es un plan armado desde fuera.
que han pretendido tomar todo Sudamérica para implementar un régimen socialista, el socialismo del siglo XXI. Perú está tomado actualmente por la derecha. La señora Boluarte sí, pudo haber entrado con una claro, pero ganó Pedro Castillo, pero una fórmula... La señora Boluarte con el fujimorismo, como usted lo ha dicho, fujimorismo y renovación, son de derecha. No tienen nada. No, claro, pero el que ganó las elecciones en este país fue un partido comunista, leninista, marxista, el Partido Perú Libre, fundado por Vladimir Cerrón, con conexiones con Cuba. Él se formaba en Cuba, con conexiones con Venezuela, donde ha participado en los congresos bolivarianos, financiados además por organizaciones internacionales de corte socialista, con lo cual llevan al poder a esta fórmula presidencial, ¿no?, de Vladimir Cerrón, Dina Boluarte y Pedro Castillo. Entonces, esta fórmula presidencial que llega al poder con un ideario además comunista, ¿no es cierto?, y que además, bueno, Pedro Castillo trata de implementar torpemente sus políticas. Dina Boluarte, ¿no? Eso. Claro, pero es que lo que pasa es que esa es otra cosa. Pero Dina Boluarte lo que ha hecho es ha traicionado a su... Una presidenta que tiene 1 año y 4 meses en el cargo, que en Bolivia no la pueden ni ver, porque menos ella a Evo Morales. O sea, digamos que si queremos darle fuerza al argumento de que esta alianza, ¿no?, latinoamericana que ha venido acá al Perú a tomarlo todo, el socialismo maldito como siempre, no se contrasta con la realidad, porque Dina Boluarte lo último que tiene es amistad con Venezuela, tampoco con Bolivia, tampoco con Nicaragua. Te decía que se ha quedado sola, que ya no tiene respaldo ni de la izquierda y la derecha la va a dejar. Entonces, ella solamente hoy es un instrumento, en este momento, para útil, sostener el gobierno, porque imagínate, o sea, si ella hubiera seguido la política de Pedro Castillo, estaríamos mucho más complicados. Entonces, acá hay cosas y que por eso muchos no quieren vacarla, ¿no? Primero es porque ¿quién la va a suceder? Ese es uno de los motivos que dice el Congreso, ¿no? ¿Quién la va a suceder? O sea, ¿quién está de presidente Alejandro Soto del Congreso, no era un personaje como para esas circunstancias. O sea, ¿cuál ha sido la función de Alejandro Soto durante su gestión que ya está a punto de terminar, a su criterio? Bueno, básicamente sostener al gobierno, ¿no? Eso creo que ha sido su principal misión y ha sacado su ley de televisión. Sí, claro, y bastante cuestionado, ¿no? Sí, claro. Tenía un currículum con anticuchos más, ¿no?, más que experiencia laboral. Así es. Entonces, eso básicamente. Entonces, yo te decía, ¿por qué? Porque, mira, fíjate, está Petro en Colombia, que le está yendo mal en tema político. Boric, que frenó su avance hacia digamos, a radicalizar las políticas comunistas. Él está haciendo un gobierno moderado, un gobierno socialista moderado, como lo hizo Bachelet o como lo hizo otros presidentes chilenos. Me parece que es un mandatario que está haciendo las cosas de manera mesurada y eso habla muy bien del presidente de Chile. Pero este impulso de Maduro, digamos, de controlar los países de Sudamérica por su sueño bolivariano, ¿no?, en donde envía además a sus agentes que son el Tren de Aragua, o sea, el Tren de Aragua, él saca de la cárcel de Tocorón, libera, no solo acá, están en Argentina, fíjate, en Chile han entrado al domicilio de un militar que iba a dar un golpe de Estado en Venezuela. Él logra fugarse, va a Chile, lo sacan de su casa vestidos como policías chilenos y lo asesinan. En otros países son más, digamos que más determinados con el tema de presencia extranjera. No hablo de la migración venezolana específicamente, sino las bandas extranjeras, las que han ingresado a determinados países, como también ha sido acá, porque no decimos que el Perú es un Edén, no lo ha sido nunca, pero sí es cierto que la presencia extranjera con con nuevas modalidades más sanguinarias nos ha llevado a una situación bastante preocupante, ¿no?, con el tema de inseguridad. No, sí, claro, la violencia ha comenzado a aprender, además, ya hemos importado los tipos de violencia que hay en los cárteles mexicanos, en los cárteles colombianos y ahora venezolanos, y la crueldad extrema es la que ha comenzado pues a operar en este país, y además acá las bandas peruanas ya aprendieron. Están a esta chica empresaria
le acaban de Es mutilar. una banda peruana. Es una banda peruana que opera en Lima Norte, que creció en Lima Norte y que sigue acaba de ahí. secuestrar a una Lo que llama la chica. atención es que no solamente es el caso de esa señorita, ¿no? También lo hicieron con la hija de un empresario Avícola. de frigorífico. De frigorífico, sí. Me parece que se llama Lucero. La niña también de 12 años, que fueron finalmente liberados, pero porque la familia decidió pactar o decidió negociar con ellos. Y con cifras justamente millonarias. le hacía una consulta hace un momento con respecto a ese tema. O sea, ¿en qué situación nos pone a la ciudadanía que la policía se quede como mera espectadora y no dé el golpe para atrapar a esta banda, que no es el primer caso del secuestro, que ya vino operando hace muchísimo tiempo en Lima Norte y que finalmente esa responsabilidad tan difícil se queda con la familia de buscar donde sea el dinero para poder pagar los captores? Bueno, la policía, a pesar de que la familia pidió que no se involucre, la policía está y continúa, obviamente, realizando su proceso de investigación y de inteligencia, ¿no? El punto es que en los dos casos anteriores no ha habido una captura de estas bandas, siguen operando. Es más, unos, este denominado monstruo, salió un video que está en una discoteca de Lima Sur, tranquilo, como si no pasara nada. Entonces, aquí está fallando el sistema de inteligencia nacional, que es el que hay que fortalecerlo. Y parte de esto es una política de Estado que la presidenta Dina Boluarte también debe impulsar. Eso está fallando en este momento, pero yo tengo confianza en que pronto a esta banda la van a desarticular. Están ya a su tercer secuestro. Lo que sí nos da miedo, y lo digo, y yo me solidarizo con la familia de esta víctima de secuestro, es que si el caso no se resuelve, en las próximas horas podría ser asesinada esta señorita, ¿no? Qué terrible la situación en la que está esa familia, ¿no? Porque están haciendo inclusive cruzadas en las redes sociales para que la gente colabore con lo que pueda, para poder juntar esa cantidad que es exorbitante, 2 millones de soles, ¿no? Entonces es bastante penosa la situación que vive esta familia, que también podría ser la de muchas familias, ¿no? Porque este sujeto, este delincuente, ha lanzado una advertencia: te estoy mirando, estoy viendo, te voy a secuestrar. O sea, él está convencido de que puede actuar con total impunidad y puede seguir causando terror y zozobra en las familias peruanas. No, sí, claro. Eso genera mucho miedo en la población. La gente cuando sale a las calles tiene terror y lamentablemente lo que hay es impunidad, porque los casos nunca se resuelven, porque no se sabe quién los asaltó, quién les robó el celular. Esto queda impune y eso significa que tenemos que seguir construyendo una cultura de seguridad ciudadana, tener una contención territorial para poder evitar que el crimen organizado avance a las zonas seguras. Y las zonas que son hoy altamente inseguras, creo que hay que hacer un trabajo fuerte de inteligencia, luego decretar el estado de emergencia después del trabajo de inteligencia y extraer a estos delincuentes que se encuentran en diferentes casas, viviendas, edificios, en Lima Norte, en San Juan del Lurigancho, en Lima Sur. Y eso es un trabajo que requiere un servicio de inteligencia fortalecido como lo teníamos antes y que logró vencer al terrorismo porque se hicieron políticas adecuadas. Bien, muchas gracias. No, gracias a ti, Gisela. Estamos conversando con José Manuel Saavedra, presidente de Misión Ciudades Seguras, sobre ese tema que evidentemente a todos nos preocupa y nos pasa la factura. Sea quien sea el empresario que puede tener mucho dinero, el microempresario, el emprendedor y familias que a veces tienen solamente lo necesario para seguir lamentablemente subsistiendo, también son víctimas de este flagelo que se ha convertido ya en la inseguridad ciudadana. Vamos al corte y regresamos con más con Causa y Efecto.